Revelado el misterio del Hada Negra, una leyenda maldita y escalofriante que aterró a 12 villas. El viento soplaba agitado entre las calles del pequeño pueblo de la sierra, trayendo consigo ecos de susurros que helaban la sangre. El Hada Negra ha llegado, murmuraba la gente en la plaza, mientras un escalofrío recorría la columna vertebral de aquellos que habían escuchado las historias, sobre todo Iván, un joven padre de 30 años. Con cada palabra, el terror se instalaba más en su corazón. Desde que comenzaron a desaparecer personas sin dejar rastro, las noches se convirtieron en un tormento de insomnio. La luz del día, antes cálida, ahora parecía burlarse de la oscuridad que acechaba en cada esquina. Iván trabajaba largas horas en su taller mecánico, pero su mente estaba lejos de los autos oxidados y las herramientas. Su esposa, María, y su pequeña hija, Lucía, eran sus razones para seguir, pero el miedo lo envolvía como una sombra. Era un padre que vivía con la angustia constante de pensar que, al salir, podría no volver a encontrarlas. Recordaba las advertencias de su madre: nunca bajes la guardia, Iván. Esa noche, el eco de su advertencia resonó en su mente mientras se sumía en la penumbra del taller, iluminado solo por la luz parpadeante de un viejo foco. Cuando regresó a casa, sintió un nudo en el estómago al ver la expresión inquieta de Lucía. «Papá, tengo una amiga que viene a visitarme», le dijo la niña con una sonrisa que le heló la sangre. Iván intentó mantener la calma, pero el terror le hizo estremecerse. Esa noche, armado con un bate de béisbol, se quedó despierto, observando cada rincón oscuro de la habitación, convencido de que algo se movía en las sombras. La luna llena iluminaba la habitación, y con cada crujido de la casa, su ansiedad crecía. En el silencio de la noche, el reloj marcaba las horas con un tic-tac que resonaba en el aire. Iván sintió que los ojos de la oscuridad lo escrutaban. ¿Qué sucedería si el Hada Negra se llevara a su hija? Pensamientos de pánico lo asfixiaban. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio: «¡Papá!». Se levantó abruptamente, el corazón latiendo como un tambor. Corrió hacia la habitación de Lucía, pero cuando llegó, la cuna estaba vacía. Solo una nota garabateada en la mesita de noche decía: «El Hada Negra ha llegado por lo que realmente amas». La desesperación lo llenó. ¿Qué había hecho? En su búsqueda de respuestas, decidió acudir a la anciana del pueblo, famosa por sus conocimientos sobre leyendas. Sin embargo, al llegar a su casa, un vacío desolador lo recibió. Ella también había desaparecido. Con el tiempo en su contra y un terror palpable en el aire, notó que sus vecinos, antes amistosos, ahora eran rostros asustados, susurrando sobre el ser que se alimentaba del miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con la ansiedad multiplicándose, Iván sintió el sudor frío recorrer su frente. Sus ojos se movían nerviosos, buscando una pista en cada esquina. Regresó a casa, su pecho oprimido por sentir la inminente llegada del horror. A medida que se acercaba a la puerta, la oscuridad parecía devorar la luz a su alrededor. La sensación de peligro era abrumadora, como si el Hada Negra estuviera justo detrás de él, esperando el momento de atacar. La pregunta latía en su mente: ¿podría salvar a Lucía antes de que hiciera su reclamación final? La cuna vacía era un presagio de lo que estaba por venir. ¿Era demasiado tarde para detener a la criatura que acechaba en la sombra? El silencio de la casa era ensordecedor. Iván se plantó frente a la puerta, el bate de béisbol temblando en sus manos sudorosas. La nota había encendido algo en él, una mezcla de rabia y pánico. Se exigió pensar, ser valiente. No había opción, su hija estaba en peligro. Pero, ¿cómo enfrentarse a un ser que desafiaba toda lógica, que se alimentaba de los miedos más profundos? Mientras se adentraba en la casa, un leve crujido resonó en la cocina. Se detuvo en seco, el corazón en la garganta.
Lucía murmuró, pero la voz le salió apagada, casi un susurro. Se acercó lentamente, el bate en alto, listo para lo que fuera que se asomara del oscuro atisbo de la habitación. La puerta de la cocina chirrió cuando la abrió. Las sombras parecían bailar a su alrededor, como si tuvieran vida propia. Su respiración se volvió rápida y errática. Algo lo instaba a salir corriendo, pero el amor por su hija lo mantenía en pie. En la mesa, una muñeca de Lucía, a la que él no recordaba haber visto antes, brillaba con una luz tenue y extraña. La tela estaba desgastada, como si hubiera sido arrastrada por el suelo. Con un gesto tembloroso, la recogió. Al instante, una risa infantil resonó en sus oídos, como un eco lejano, pero la risa se tornó en un llanto lastimero, frío como el metal. Iván se giró, y allí estaba. En el extremo de la habitación, la sombra se tornó en forma. Una figura delgada, con ojos oscuros que absorbían cualquier atisbo de luz. ¿Por qué tardaste tanto, Iván? Tu hija me necesita, dijo la figura suavemente, aunque cada palabra pareció rebotar en las paredes como un grito de angustia. Suéltala, gritó Iván, apretando el bate con fuerza. La voz de la criatura era suave, casi seductora. Todo esto podría ser tan fácil, solo dame lo que te hace más débil. La imagen de Lucía, su risa, esos ojos enormes llenos de vida, llenaron su mente. Esa imagen era lo único que lo mantenía en pie, pero eso era lo que el hada negra buscaba. Esa fuerza, ese amor paternal, podía ser su perdición. Iván se dio cuenta de que lo tenía todo al revés. Debía enfrentar sus propios temores. Tomando aire, decidió desafiar a la criatura. No eres nada. Un simple espejismo alimentado por el miedo. Te desafío a que te lleves a alguien más. Muéstrate como realmente eres. Su voz resonó con determinación, sorprendiendo incluso a él mismo. La sombra vaciló. Algo en su rostro cambió, como si la criatura estuviera intentando conectar con su desesperación. ¿Te crees valiente, humano? Tus miedos son tus cadenas, respondió con un tono que helaba la sangre. Los ojos de Iván se iluminaron con un rayo de esperanza. Aunque el miedo era un monstruo implacable, su amor por Lucía lo armaba. Sin embargo, el precio de intentar desafiar al hada negra era alto. De pronto, un susurro interrumpió su determinación: dame lo que más amas, y salvaré a tu hija. Es simple. Iván sintió que un frío penetrante lo envolvía, como una niebla densa que drenaba su energía. ¿Qué podría ofrecerle a cambio de su hija? ¿Su propia vida? ¿Su cordura? ¿Estaría dispuesto a arriesgar todo por ella, incluso su propia esencia? La figura comenzó a avanzar lentamente, y su naturaleza oscura se tornó más palpable, como si la propia oscuridad estuviera tomando forma. En un giro inesperado, Iván sintió que estaba perdiendo el control. Retrocedió unos pasos, el miedo comenzaba a invadir su razón. ¿Cuál será tu elección, Iván?, preguntó el hada negra, sus ojos resplandeciendo con una sed insaciable. Y en ese momento, el mundo se desvaneció a su alrededor, dejándolo frente a un abismo. Entonces, en una revelación aterradora, tienes solo un intento. Si fallas, tu hija será mía para siempre. La oscuridad cerraba su abrazo sobre él. El tiempo se detuvo un instante. ¿Qué haría? ¿Qué estaba dispuesto a perder? En su mente, el eco resonaba: el hada negra ha llegado por lo que realmente amas. Y justo antes de que la sombra lo consumiera, un inesperado grito rompió el silencio: ayúdame, papá, una voz familiar. Resonando en el aire. La lucha por la salvación apenas comenzaba. Iván sintió cómo la voz de su hija quebraba el polvo denso de la oscuridad que lo rodeaba. La desesperación lo abrazaba con una fuerza abrumadora. Lucía, gritó, pero el eco de su voz se perdió entre las sombras temerosas. La figura del hada negra se acercaba, sus pasos resonaban como un lamento en la penumbra. ¿Qué podía hacer frente a un poder tan antiguo y aterrador? El monstruo sonrió, una mueca retorcida que revelaba dientes afilados como dagas. Ya ves, Iván. Tu amor te hace vulnerable. Ahora tienes que elegir, tu vida o la vida de tu hija. Sus palabras flotaban en el aire como un gas venenoso.
Él sabía que no solo se trataba de su propia existencia, sino de la esencia misma de su ser, de todo lo que había amado y perdido. Iván cerró los ojos un momento, recordando los días soleados, las risas de Lucía llenando su hogar. Esa imagen lo hizo sentir más fuerte, más decidido. No voy a dejar que me manipules. No eres más que un ladrón de almas. Tal vez quieras lo que amo, pero no lo tendrás, afirmó, su voz resonando con un tono de desafío. El hada negra se detuvo, y una sombra oscura pareció agitarse a su alrededor. Con un movimiento que evocaba un tormento, giró la cabeza lentamente. ¿De verdad crees que puedes ignorar lo que te ofrezco? Los niños siempre son tan ingenuos. El aire se volvió espeso y la temperatura descendió al instante. De pronto, un aullido desgarrador resonó por toda la casa, una mezcla de voces de niños que clamaban a Iván. Eran voces que conocía, que le asfixiaban el corazón. Cada lamento era un recordatorio de lo que estaba en juego. La lucha no era solo para salvar a Lucía, era una lucha contra un espectro viejo como el tiempo que tomaba a los niños de sus familias, alimentándose de los miedos más profundos. Sin pensarlo dos veces y decidido a no hacer un trato, Iván dejó caer el bate. En su lugar, dejó que su amor y desesperación calaran en cada poro. Si quieres llevártela, tendrás que pasar sobre mí, declaró, con cada palabra brotando de una fe inquebrantable. La mirada del hada negra se oscureció, y por un instante, Iván vio lo que había detrás de aquella maldad. No era solo hambre, sino un rencor profundo, un dolor milenario. «Y si esa es tu decisión entonces que así sea», respondió el ser, su voz ahora resonando con una malevolencia que hacía vibrar las paredes. Todo lo que había en la habitación comenzó a temblar mientras un aire helado se llenaba de ecos aterradores. Iván se sintió arrastrado hacia las profundidades de la oscuridad. En su mente, los gritos de su hija y los de otros niños fueron creciendo, como si se burlaran de su valentía. Pero mientras se sumía en la negrura, recordó el abrazo de Lucía, su risa, y un fuego ardiente se encendió en su interior. No cederé. Afuera, la tormenta arremetía, el viento aullaba como una bestia hambrienta. La casa crujía, pero Iván se mantuvo firme. De repente, una luz brillante surgió en el centro del salón, como un destello de esperanza que iluminaba las caras aterradas de los niños en su mente. Con esa imagen de Lucía en su corazón, gritó, no puedo perderla. Solo tengo una vida que ofrecer, tómala. Pero devuélvele su luz. Un silencio sepulcral siguió a su desafío, la figura del hada negra lo miró con una intensidad que parecía perforar su alma. Has hecho tu elección, humano, pero ten cuidado, lo que ofrezcas quizás no regrese de la misma manera, dijo, su voz ahora susurrante, como el viento que llegaba tras la tormenta, y de pronto, el silencio estalló. Un estallido de luces y oscuridad atravesó la habitación, forcejeando entre su amor y el poder del hada negra. El aire se volvió electrizante. El corazón de Iván latía como un tambor en su pecho, mientras la figura comenzaba a disolverse en el tormenta llena de gritos y risas de niños. Lucía, ven conmigo. Gritó, extendiendo los brazos en la nebulosa imagen del caos. Todo parecía perdido. Pero en ese momento, una pequeña mano hizo contacto con la suya, una conexión que resonó con fuerza. Los ojos de Iván se abrieron de par en par. ¿Era ella? La oscuridad retumbó a su alrededor, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la voz familiar, clara y vibrante, le llegó a los oídos. Papá, estoy aquí. Y con un flash brillante, la figura del hada negra se tambaleó, sintió su poder tambalearse, ¿pero sería suficiente? ¿Qué precio tendría que pagar realmente por liberar a su hija de las garras de la oscuridad? La respuesta era inminente, y con cada segundo que pasaba, el eco del alma de Lucía se hacía más fuerte, mientras Iván se preparaba para la confrontación final. La luz que iluminaba el salón se intensificó, llenando cada rincón con un resplandor casi celestial, mientras la figura del hada negra comenzaba a desvanecerse, como si la propia oscuridad se resistiera a la luz que Iván había invocado con su sacrificio. Papá, agárrame fuerte. La voz de Lucía era un faro en medio de la tormenta embravecida, pero el ambiente frío y malicioso colisionaba con la calidez del amor de un padre. A medida que las sombras intentaban recuperar su forma, una bruma oscura se acumuló,
buscando envolver nuevamente a Iván y su hija, con el miedo corriendo como fuego en sus venas. Iván apretó la mano de Lucía. El mundo giraba a su alrededor con una vorágine de risas burlonas, ecos de niños perdidos, de almas que se habían dejado atrapar antes que él. Lucía tiró de su brazo, llevándolo hacia la luz, que parecía querer tragar todo lo que había en la oscuridad. Vamos, papá. No dejes que nos separe. El hada negra lanzó una carcajada profunda que resonó como un trueno, llenando la habitación con un eco gélido. ¿Crees que puedes escapar de mí tan fácilmente? Los pactos que hago son eternos, y tu alma ya es mía. La negrura se extendió, retorciéndose como serpientes, tratando de arrastrarlos, de separarlos. Iván sintió que su energía se desvanecía, como si la propia esencia del amor que compartía con su hija se desbaratara en la lujuria de la oscuridad. No. Nunca, gritó, dejando que la desesperación se tornara en furia. La luz parecía responder a su necesidad, intensificándose como una explosión de estrellas en medio de la noche. De repente, el viento comenzó a ulular, resonando como si diera vida a los ecos dolorosos de los niños atrapados. Iván miró a su alrededor y vio que las paredes de la casa parecían desdoblarse, revelando a los niños perdidos, sus rostros desdibujados y pálidos, con miradas de súplica. «Nos ayudaste, Iván. Devuélvenos nuestra libertad», clamaron en un coro de penas. «No puedo dejar que te lleve», dijo Iván, sintiendo su estómago revolverse. Debía actuar, no solo por Lucía o por aquellos niños, sino también por todos los padres que habían perdido a sus hijos. La historia se repetía, pero él se negaba a ser un mero espectador. El hada negra, reflejando una ira palpable, se abalanzó hacia Iván con un movimiento como un rayo. «Tú jugarás con fuerzas que no comprendes», raspó, y con un movimiento de su mano, una sombra se engulfó en lucidez, transformándose en una imagen de Lucía, pero con ojos vacíos, como sirenas de un naufragio. Iván sintió que su corazón se detenía. «No. Esa no eres tú», gritó desesperado. La verdadera Lucía, apretando su mano, le devolvió la mirada, firme y llena de amor. «Papá, soy yo. Lucha». Vio cómo la figura oscura se ligaba a la imagen, alimentándose de su duda, de su miedo. Con un grito lleno de poder, Iván dejó salir todo su dolor y amor. «Eres mi luz, Lucía. Nunca serás una sombra». La habitación estalló en un brillo cálido, haciéndose eco de sus palabras, mientras se mantenía firme en su convicción. La figura de la hada negra se tambaleó, la conexión entre la oscuridad y la luz comenzó a desgastarse. Pero Iván sabía que no podía bajar la guardia. Su alma estaba en juego y en ese instante, supo que tenía que buscar algo más, algo que el hada negra no esperaba, una sombra más tenebrosa que su propia voz resonó en su mente: «Tu amor puede ser un arma, pero también es su debilidad». Con esos pensamientos en mente, Iván comenzó a recordar cada risa de Lucía, cada abrazo cálido que habían compartido. Encontró ese amor que había hecho eco en cada rincón de su ser. «Usa tu luz», murmuró la voz de Lucía en su corazón. Entonces, en una explosión de amor crudo y sincero, Iván enfocó toda su energía, liberando un grito que atravesó el tumulto. «Seré la luz contra la oscuridad». Y en ese instante, el cuarto estalló en 1000 colores luminosos. La imagen distorsionada del hada negra fue arrastrada, pero ¿regresaría de nuevo? ¿Qué pasaría si la lucha no terminaba aquí? La tormenta rugía afuera y en ese momento, la luz parecía disolverse, dejando un eco resonante. «¿Qué has hecho, Iván?». La voz del hada resonaba, una promesa oscura. «Este no es el final, esto solo es el principio». El frío era impenetrable, y las risas de los niños parecieron transformarse en un aullido lejanamente doloroso. Iván supo que aunque luchaba con gran fervor, la batalla por Lucía y por los otros había solo comenzado. Una sombra más densa se cernía, y él estaba en el centro de ella. ¿Podría la luz perdurar? ¿O la oscuridad se desharía de todo lo que amaba una vez más? La luz comenzó a desvanecerse, arrastrando con ella la sensación de seguridad que Iván había creído alcanzar. Un frío intenso invadió el aire, como si cada resquicio de calidez estuviera siendo succionado por una fuerza maligna. Lucía apretó su mano con aún más fuerza, sus ojos reflejaban el pánico que sentía su padre. «Papá, ¿qué vamos a hacer?»,
preguntó, su voz temblando. Iván, aún aturdido por la embestida de luz que había logrado conjurar, buscó respuestas en las oscuras sombras que se arremolinaban alrededor. La figura del hada negra aún no se había desvanecido, su esencia parecía haberse fragmentado y dispersado, pero el eco de su risa resuena, burlándose del intento de Iván, como si supiera que el verdadero desafío estaba aún por venir. Ese no era más que un destello, Iván, susurró una voz en su mente, profunda y resonante, un pequeño juego de luces en un mundo de sombras. La voz era familiar, como un viejo amigo, y con cada palabra parecía llenar de frío su corazón. «Basta», gritó Iván, tratando de ahogar la voz de sus propios pensamientos. ¿Cómo había llegado a este punto? Había leído historias sobre pactos y hechizos en viejas leyendas, pero nunca imaginó que se convertiría en el protagonista de una. La hada negra había prometido un precio alto, uno que ahora tenía que enfrentar. El amor y la esperanza que había sentido repentinamente se transformaron en dudas. A su alrededor, las risas de los niños perdidos se apagaban lentamente, como si el ecosistema de la oscuridad estuviera alimentándose de su desesperación. Iván sintió como ese mismo miedo lo consumía. La imagen de Lucía, tan pura y llena de vida, parecía eclipsarse cada vez más con cada ruido escalofriante, cada nuevo susurro que surgía entre las sombras. «Tu amor no será suficiente». Nunca lo fue, se burló una voz femenil que resonaba en todo el ambiente, y pudo sentir cómo la oscuridad se acercaba aún más, como una serpiente lista para atacar. «No puede ser. Lucía es mi luz, y haré lo que sea para protegerla», declaró Iván, su voz firme pero temblorosa. En ese instante, algo cambió en la atmósfera. Las sombras emitían un sonido casi como una risa, y las figuras distorsionadas de los niños atrapados empezaron a tomar forma más clara, como piezas de un rompecabezas maligno que se estaba comenzando a ensamblar. Los rostros eran ahora más familiares, sus ojos, sin vida, miraban con hambre. Iván se dio cuenta de que la luz que había invocado no solo podía ser un arma, también podía ser un faro que guiaba a esos niños hacia él, amplificando su dolor. «Lucía. No mires. No los dejes entrar en tu corazón», gritó Iván. Cuando sus ojos se encontraron, vio el temor reflejado en ella, pero también había una chispa de esperanza. «Estoy contigo, papá. Nunca los dejaré». La claridad en la voz de su hija hizo eco un momento, pero antes de que pudiera celebrarlo, una sombra se lanzaba hacia ellos, creciendo con cada instante. El hada negra, ahora parecía más definida, una figura de terror que se reía, sus ojos centelleaban como antorchas en la oscuridad. «¿Qué tal si te muestro lo que le sucedió a los que vinieron antes de ti?», desafió, y con un movimiento de mano, una corriente de sombra se formó, desplegando imágenes de otras víctimas a través de los años. Iván sintió un escalofrío. En aquellos rostros desdibujados, reconoció a varios padres, muchos de los cuales habían sido sus amigos, que alguna vez habían estado allí, riendo, viviendo. Ahora, eran ecos perdidos. La luz de Iván parpadeó, y en su pecho se encendió una llama de desesperación y coraje. «Nunca serás mi dueña», gritó, dispuesto a enfrentarse a la verdad que el hada negra trataba de desatar sobre él. «Puedo cambiar el destino. Tal vez tenga que sacrificarme, pero no te permitiré que tomes a Lucía». Mientras el terror comenzaba a apoderarse completamente de su mente, Iván comprendió que para destruir al hada y salvar a Lucía, tendría que enfrentarse a los secretos más oscuros de su propio ser. Pero, antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad se arremolinó y lo atrapó en un abrazo helado. La risa del hada resonaba en sus oídos, prometiendo que no todo sacrificio es heroico, algunos son simplemente el final. Y en ese instante, el suelo bajo sus pies se desvaneció, arrastrándolos a un abismo de incertidumbre. ¿Qué secretos estaban esperando en la profundidad de esa oscuridad? ¿Y qué era lo que realmente necesitaba sacrificar para liberar a Lucía? La caída fue interminable. Iván sintió como el aire se le escapaba de los pulmones mientras se precipitaba hacia lo desconocido. Alrededor, las sombras se agitaban, como si celebraran su descenso. Lucía estaba a su lado, gritando, pero su voz se perdía en el vacío. «Papá». La voz de su hija resonaba con desesperación, cortando la oscuridad que los envolvía.
Iván se esforzó por aferrarse a su mano, uniendo sus fuerzas en ese abismo que parecía devorarlo todo. De pronto, un estallido de luz lo cegó, y de repente, impactaron contra una superficie dura. La caída había terminado. Iván respiró profundo, el aire era denso y frío, como un susurro helado. Se levantó, tambaleándose, y cuando logró abrir los ojos vio que estaban en un lugar que no reconocía. Un bosque sombrío los rodeaba, árboles altos y retorcidos se alzaban como centinelas sin vida. Una neblina espesa cubría el suelo, y un silencio abrumador lo envolvía. Iván inquieto buscó a Lucía. Allí estaba, de pie a su lado, con los ojos grandes y asustados. ¿Dónde estamos, papá?, preguntó, su voz temblorosa resonaba en la atmósfera cargada de tensión. No lo sé, Iván admitió, mirando a su alrededor con cautela. El aire estaba impregnado de un dulzor nauseabundo. Algo oscuro se movía entre los árboles, un susurro de risas lejanas que le erizaba la piel. De repente, la risa del hada negra rompió el silencio. Bienvenidos, queridos, dijo, su voz sonando como ecos distorsionados. Bienvenidos a mi reino, donde aquellos que decepcionan su destino son condenados a perderse en la niebla por toda la eternidad. Iván sintió un escalofrío recorrer su columna. Una oleada de pánico lo invadió. No. No vamos a quedarnos aquí, Lucía. Tenemos que. Mira. Lucía había señalado hacia un claro a unos metros de distancia donde la neblina se espesaba aún más. Una figura se perfilaba en la bruma, un niño que parecía moverse entre las sombras, sus brazos extendidos como si suplicara ser rescatado. Debemos ayudarlo, papá, dijo Lucía, con decisión. No. Es un engaño. Iván la tomó del brazo. Esos niños no están bien. Este lugar quiere que vayamos hacia ellos, debemos seguir adelante, alejarnos de esa cosa. Pero Lucía se soltaría de su agarre. Estaba magnetizada hacia la figura. Él necesita ayuda, gritó, empezando a avanzar hacia el claro. Sin pensar, Iván corrió tras ella, sintiendo como el miedo se multiplicaba en su pecho. Ella era su única luz, no podía dejar que un niño perdido se la llevara. Estando tan cerca de la figura, el ambiente cambió, un frío extremo los rodeó, como si la oscuridad empezara a moverse de nuevo. El niño se volvió, y fue entonces cuando Iván notó el vacío en sus ojos, una mirada que reflejaba lo mismo que aquellos rostros perdidos que había visto antes. No era un niño. Era un eco de sus esperanzas destruidas. ¿Por qué me abandonaste?, dijo la figura con una voz demacrada que heló la sangre de Iván. ¿Por qué no te quedaste como el resto? Iván tembló al reconocer el rostro del niño, un amigo que había perdido hacía años en un trágico accidente. No. No eres real. Gritó, retrocediendo. Pero Lucía permanecía inmóvil, embelesada por la sombra que prometía recuerdos felices. Lucía, ven aquí. Iván se lanzó hacia su hija, dispuesto a alejarla del niño sombrío, pero cada paso se hacía más pesado. La neblina parecía atraparlo, volviendo su avance casi imposible. ¿Qué harás, padre? Te vas a perder en el olvido conmigo, decía la voz del niño, burlona. La oscuridad es más fuerte que tu amor. El eco de la figura se acercó, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, formando un torbellino de recuerdos desgarradores. Iván sintió que su corazón se contraía. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a la verdad más oscura, pedazos de su pasado que nunca había querido recordar. No dejes que te atrape, Lucía. Toma mi mano. Iván extendió su brazo, pero una risa siniestra retumbó, haciendo eco en la neblina, mientras un hondo abismo se abría bajo sus pies. ¿Por qué luchar por lo que ya perdiste? Susurraba el hada negra desde las sombras. El destino es cruel, Iván. Aprende a aceptar tus errores. La niebla gruesa presionaba contra ellos, como si intentara envolverlos en un abrazo mortal. Mientras Lucía vacilaba, Iván sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Sería este el final? Los atraparía la oscuridad para siempre. En ese momento, un grito desgarrador atravesó la bruma. Papá. Lucía estaba atrapada entre la neblina, sus ojos reflejaban el terror mientras el niño se acercaba.
Iván sintió como el tiempo se detenía, el destino se había alineado para confrontarlo. ¿Qué estás dispuesto a hacer, Iván?, preguntó la voz del hada, susurrando con firmeza. Tú decides quién se queda y quién se va. Su corazón latía como un tambor. La decisión era suya, pero, ¿a qué costo? La oscuridad se espesaba, y el eco de la risa resonaba nuevamente, cada vez más cerca. De pronto, Iván comprendió que lo que debía sacrificar no era solo su amor, sino su propia luz. ¿Está dispuesto a perderlo todo para salvar a su hija? Iván sintió que el tiempo se desvanecía junto a la luz que una vez había conocido. La risa malévola sentía que lo atrapaba, lo rodeaba como un manto de sombra. La imagen de Lucía, atrapada en la neblina, lo empujaba hacia el abismo del terror. Luchando con todas sus fuerzas para avanzar, su cuerpo se sentía como plomo, como si el bosque mismo intentara frenarlo. Lucía, gritó, la desesperación llena de ecos llenaba el aire. Al volver la mirada hacia la figura del niño, el rostro se transformó, mostrando rasgos distorsionados y una mueca burlona que hacía temblar su alma. ¿Volverás a dejarme, papá?, preguntó con un tono punzante y la familiaridad del pasado destrozando su mente. Iván dio un paso atrás, intentando procesar la mezcla de miedo y tristeza que lo asaltaba. Los recuerdos empezaron a fluir, imágenes yuxtapuestas de su amigo perdido y de momentos que jamás podrían regresar. No, no puedo caer de nuevo, murmuró consigo mismo, apretando los dientes. ¿Qué has hecho tú por ella, Iván? Resonó la voz del hada negra desde la penumbra. ¿Acaso no creíste que todo era un sueño? ¿Creíste que podrías escapar de la verdad? Tienes el poder de decidir. La risa se hizo eco mientras la figura del niño avanzaba, palideciendo y oscureciéndose al mismo tiempo. Iván sintió que su corazón latía con más fuerza. No voy a dejarte llevártela, gritó, sacando fuerzas de donde no las había. Con todo su ser, se lanzó hacia la figura de Lucía, los brazos extendidos, pero la niebla se volvió una muralla, desvaneciéndose en una espiral cruel. Cada segundo se convertía en un tirano que lo empujaba hacia la impotencia. Lucía, ven aquí, sus palabras se convirtieron en un grito penitente. La pequeña lo miraba con ojos suplicantes, atrapada en la telaraña inmaterial que el hada tejía a su alrededor. El tiempo se volvería su mayor enemigo, cada respiración se sentía como una tortura. ¿Podría rescatarla antes de ser consumida? ¿Qué piensas hacer? ¿Dejar que el miedo te consuma, como me consumió a mí? Preguntó la voz sombría del niño, escupiendo dolor. Iván cerró los ojos, apretando los puños, no podía ceder, no otra vez. Con cada palabra, la sombra se acercaba, arrastrando consigo los ecos de traiciones y arrepentimientos. El aire comenzó a vibrar intensamente, un susurro en el viento iba creciendo. El sacrificio es el camino hacia la liberación. Una vida por otra, murmuró el hada, dando vuelta a la realidad. Iván sintió que sus rodillas se debilitaban. La neblina comenzó a desvanecerse, revelando un sendero que llevaba hacia un claro iluminado por una luz verdad, una luz que prometía respuestas. Pero, ¿qué hay de Lucía?, gritó, la desesperación haciéndose mayor. La luz parecía brillar con esperanza, como un faro en medio de la tormenta. Si seguía adelante, podría encontrarse a sí mismo. Pero si dejaba atrás a su hija, podría perderla para siempre. ¿La dejarás ir? ¿Salvarás tu propia vida o protegerás su inocencia? Burló el reflejo de su amigo, una sombra del pasado que lo desgarraba por dentro. No, no eres real. Gritó Iván, pero el eco de su propio dolor empezaba a hacerse evidente. Un peso abrumador le hizo colapsar, cayendo de rodillas. La esquina del claro se alzó, pero al otro lado, la figura de Lucía continuaba atrapada, luchando silenciosamente en la prisión que el hada había creado. La verdad en su rostro era clara, ella no estaba dispuesta a sucumbir. Papá. Ayúdame, su voz, tan diminuta, se perdía en la oscuridad. El miedo invadió a Iván, pero dentro de su pecho aún había un fuego que ardía. Sus sentimientos se desbordaban. Tenía que decidir ahora. Con el corazón en la mano, miró hacia la luz y luego a su hija, aún atrapada, sus ojos chocando en un instante fuera del tiempo. ¿Qué elegirá un padre, el amor o la salvación?
La pregunta resonó en su mente mientras el bosque giraba y la niebla comenzaba a separarse como si las dos opciones se manifestaran físicamente. Mientras eso sucedía, un estruendo retumbante llenó el aire, el suelo vibró. Como si la tierra se preparara para abrirse, dejando claro que el tiempo se estaba acabando. ¿Podría enfrentar su sombra y salvar su hija? Cuando el hada negra hizo su siguiente movimiento, algo en la oscuridad cambió para siempre. Al fondo, otro grito, esta vez más intenso, se elevaba. Papá. La desesperación de Lucía era un eco desgarrador, la elección se precipitaba como un torrente implacable. ¿Quién viviría realmente? La tierra tembló otra vez, y el eco del grito de Lucía le cortó la respiración a Iván. La niebla se espolvoreaba a su alrededor, como si cada partícula de la oscuridad anhelara tragarse el brillo de la esperanza. A lo lejos, la figura de su hija luchaba sin descanso, sus pequeños brazos levantados en un acto de suplicio que desgarraba el corazón del padre. No puedo dejarte ir, Lucía, gritó Iván, sintiendo que la desesperanza lo ahogaba. Cada latido de su corazón era una amenaza, cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. La voz del hada negra resonaba en su mente, burlándose de su impotencia, susurros llenos de promesas crueles. Un sacrificio, Iván. Una vida por otra. ¿Estás preparado para perderte a ti mismo para salvarla? Las visiones de su vida aparecieron como espectros de una mente cansada. Recuerdos que lo perseguían, noches insomnes llenas de lamentos y sueños fracturados. Pensó en lo que había perdido, en el amigo que nunca volvió, en la relación desgastada con Lucía. El pensamiento de perderla a ella lo empujaba al límite, dando un paso hacia adentro del claro, sus pies se sintieron más livianos, como si el suelo lo guiara. La luz, que antes parecía un consuelo, ahora se manifestaba como una trampa. La figura de Lucía iluminada por su resplandor y al mismo tiempo, envuelta en sombras. Papá, volvió a gritar, su voz llena de terror y esperanza. Iván sintió que su corazón se partía entre la luz prometedora y la oscuridad que se cernía sobre él. La risa del hada resonó, como un eco lejano de antiguas historias, llenando su mente de dudas. Tu elección es la clave, Iván. Sacrifica tu alma, y salvarás la de ella. La neblina alrededor del claro comenzó a espesar más, y los ecos se transformaron en susurros que hablaban de traiciones y decisiones fatídicas. ¿Estaba dispuesto a entregar su vida por su hija? La idea lo llenó de un terror profundo, pero incluso más aterrador era el pensamiento de perderla sin intentar salvarla. Lucía, aguanta, susurró Iván, mientras se acercaba a la forma etérea de su hija. La figura del niño deformado se alzó ante él, interponiéndose como un guardián del secreto fatídico. ¿Por qué luchas, Iván? ¿No ves que ya has perdido? La imagen del niño frente a él era una distorsión de su amor, una representación de su arrepentimiento y culpa. Los ojos del niño brillaban con una intensidad que lo paralizaba, una mezcla de furia y tristeza. Iván sintió que su mente se nublaba. No eres real, gritó, aunque en el fondo temía que sí lo era. E intentó recordar a Lucía, su risa, su alegría y todo el amor que sentía por ella. La voz del hada ya no era un eco distante, se estaba haciendo parte de su piel, floreciendo dentro de él. Él no es más que un reflejo de ti mismo, Iván. Un eco de lo que has dejado ir. ¿Estás listo para enfrentar tu verdad? Debes elegir. El suelo debajo de él se partió, y la luz comenzó a desvanecerse, revelando un abismo en su lugar. La oscuridad prometía devorarlo todo, pero había una oportunidad, un destello de un camino iluminado donde Lucía aún luchaba por liberarse. No, Lucía, no te dejaré. Fue su último grito, cargado de impotencia. La luz brilló intensamente por un instante, como si el universo lo escuchara. Sin embargo, en el mismo instante en que el eco de su grito retumbaba en el claro, un grito más fuerte llenó el aire. Una sombra más grande que todas las anteriores emergió, un monstruo alado con ojos de fuego, que llenó el aire con un hedor inequívoco a desesperación. El tiempo se ha acabado, Iván. ¿Quién será el sacrificado? La elección se acercaba, y el terror se intensificaba. La verdad caía en picada, y él no sabía si su decisión llevaría a la salvación o a la condenación de ambos.
Los rostros de su familia lo miraron desde la sombra y el abismo se estaba abriendo de nuevo, pero esta vez, quien caería, la oscuridad se cernía sobre él, como un manto pesado, y el sacrificio que le sería exigido estaba más cerca que nunca. La oscuridad giró como un torbellino, y los aullidos del monstruo fueron como cuchillos que atravesaban la atmósfera. Iván se sintió aplastado, su pecho se encogía mientras el horror le susurraba al oído. ¿Quién será el sacrificado?, resonó como un mantra macabro. Sin embargo, más que una pregunta, era un ultimátum. Lucía, murmuró, apenas capaz de pronunciar su nombre. La imagen de su hija, en su lucha furiosa, llenaba su mente. Tenía que salvarla. ¿Pero a qué costo? La sombra alada se acercó, su aliento le robaba el aire. Los ojos de fuego brillaban con un hambre insaciable, como si pudiera oler el miedo que brotaba de Iván. Una vida por otra. La niña por ti o. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. La idea misma de renunciar a su vida por la de Lucía resultaba tentadora, pero la verdad era más oscura. Cada rincón de su ser le decía que el sacrificio podría no ser la solución, que tal vez había más en el juego de poder del hada negra. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hay que elegir? ¿Acaso no hay otro camino?, gritó, la rabia surgiendo, empoderándolo por momentos. Pero la risa del hada resonó de nuevo, burlona y fría. Porque todo en este mundo tiene un precio. Y tú, Iván, has dado más que muchos. La niebla se retorció, revelando sombras de su pasado. En cada embestida, aparecían visiones. Momentos de su vida que había olvidado. Su padre, el amigo que no volvió de la guerra, las noches vacías en las que su corazón gritaba por compañía. Todos los rostros se acercaban como fantasmas, acusándolo silenciosamente. ¿Ves? Has construido más de lo que piensas. Y has destruido también. Es hora de que pagues. El monstruo se cernía sobre él, deslumbrando su conciencia con destellos de recuerdos. Iván cerró los ojos, trajo la imagen de Lucía de nuevo a su mente y, en ese instante, comprendió. No estaba dispuesto a entregarse, no si eso significaba que su hija cargaría con la culpa por el resto de su vida. Ni mi vida, ni la tuya, Lucía, susurró con determinación. No me sacrificaré para salvarte. A medida que esas palabras salían de su boca, el suelo vibró y una energía oscura comenzó a elevarse a su alrededor, como si la niebla misma tratara de atraparlo. Lo has elegido, entonces, rugió la sombra, volando hacia él, pero Iván se mantuvo firme, un resplandor de luz de repente lo envolvió. Se sentía invencible. Sentada en la claridad, la figura de Lucía permanecía inalterable, esperando en lo desconocido. Iván extendió su mano hacia ella, sabiendo que tenía que luchar, no solo contra la oscuridad que estaba frente a él, sino también en su interior, los ecos de risas, gritos y llantos lo rodeaban. Las sombras de su pasado se dispersaron, buscando una salida, mientras la niebla intentaba ahogarlo. En un último acto de rebelión, Iván tomó una decisión. Si debo caer, que sea junto a ella. No seré un sacrificio ciego. Con un grito desgarrador, lanzó su propio cuerpo hacia el abismo que se había abierto. No, papá, se oyó la voz de Lucía, pero su fe se había encendido. El abismo lo recibió, y como se hundía, la oscuridad se iluminó. Y en el momento en que el suelo bajo sus pies desapareció, comprendió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las sombras y el monstruo quedaron atrás, pero la oscuridad de su alma lo seguía. Al hacer su elección, había entrado en un nuevo reino, un lugar donde la luz y la oscuridad estaban en constante batalla. ¿Qué harás ahora, Iván?, resonó la voz del hada. Ya no era solo un espectro que miraba. Era parte de él, como el dolor que había intentado enterrar, lista para salir a la superficie. La pregunta ungía en el aire como una maldición. La lucha no solo era por Lucía sino también por la redención de su propio corazón manchado. Iván sintió su piel arder mientras los ecos del pasado volvían a rodearlo. Se dio cuenta de que lo peor, el verdadero horror, estaba por venir. ¿Qué enfrentaría en este nuevo mundo? Con cada segundo que pasaba, el terror se intensificaba y el miedo resurgía. La elección había sido hecha,
pero las consecuencias apenas comenzaban. ¿Podría salvar a Lucía y a sí mismo, o el sacrificio sería aún más alto de lo que imaginó? Iván caía en un abismo de sombras, y en su descenso supo que la lucha no había terminado. Al cerrarse el vacío que lo consumía, la oscuridad se transformó en una luz cegadora. Con un sobresalto, se encontró en un lugar que parecía un laberinto, con paredes de espejos que reflejaban fragmentos de su propia vida. Cada imagen era un recuerdo, risas con Lucía, la calidez de María, la tristeza de perder a su amigo. Bienvenido al reino de tus miedos, Iván, susurró una voz. Era el hada negra, su figura oscura asomándose entre los espejos. Aquí, todos tus secretos y arrepentimientos se encuentran y se enfrentarán a ti. Al verlo, un nudo creció en el estómago de Iván. Las risas de su hija lo guiaron en medio de aquella vorágine de dolor. No estoy aquí para ser tu presa, gritó con firmeza. La determinación llenó su ser. Sabía lo que tenía que hacer. Las imágenes turbulentas comenzaron a girar, tratándolo de atrapar en sus tentáculos de remordimientos. ¿Crees que puedes huir de este lugar? Tu alma me pertenece, dijo Hada Negra, pero su tono ya no era el de antes. Había una grieta en su voz, un instante de duda. Iván lo sintió. La oscuridad podía ser vencida. Nunca. No soy tu juguete, exclamó Iván, cada palabra resonando como un tambor en aquellos espejos. Avanzó, decidido. Se enfrentó a sus recuerdos, buscando la luz que una vez había dibujado a Lucía en su corazón. Eres solo un reflejo del dolor que arrastro. No eres real, el hada se acercó, pero esta vez era más vulnerable. ¿Acaso crees que eliminarme es tan simple? La risa se tornó en un eco sombrío, pero Iván sintió que el poder de su amor por Lucía, por lo que había perdido comenzaba a desbaratar los ecos de sombras. Con cada paso, los espejos comenzaron a romperse, estallando en fragmentos brillantes que iluminaban el entorno. Lo que amas te hace fuerte. No me vencerás. Iván gritó con la fuerza de un padre que ha decidido luchar. Una luz radiante emergió de su pecho, transformando la horrorosa negrura en millones de chispeantes destellos. No. El grito del hada resonó como un trueno, pero el brillo del amor de Iván era desbordante. Alzó la mano, y el fuego de su determinación explotó. Las sombras se retorcieron, gritando, en un último esfuerzo por contenerse. Nunca seré tu víctima. Con una explosión de luz, la figura del hada negra se fragmentó como cristal, los ecos resonaban y se sumergían en una vorágine de pérdida. En el despertarse de la luz, una pequeña mano se unió a la de Iván. Lucía estaba a su lado. Su presencia era la chispa que le aseguraba la victoria. Lo hiciste, papá. Volviste. Su voz brillaba con la esencia de un niño, puro y radiante. Iván la abrazó con fuerza, era su luz, su razón. No, lo hemos hecho juntos, respondió, sintiendo que el amor era su mayor poder. Nunca olvides que ser valiente es enfrentar nuestros miedos. Al salir del laberinto de espejos, el lugar se transformó en un jardín brillante, lleno de colores que radiaban esperanza. Todo lo perdido parecía recuperarse en esa imagen. Las risas de otros niños resonaban suavemente mientras comenzaban a ascender desde las sombras, liberados por la valentía de Iván. «Papá, ¿podremos volver a casa?», interrogó Lucía, sus ojos llenos de brillo. «Claro, mi vida». «Vamos a casa», dijo Iván, consciente de que habían vencido al hada negra, una batalla que había costado enfrentar sus propios miedos. Sus corazones latían al unísono mientras cruzaban la puerta hacia la luz, dejando atrás la oscuridad que una vez los había acechado. En el camino de regreso, Iván sintió que un nuevo capítulo comenzaba. Un camino hacia la sanación, donde el amor estaba siempre presente, y nunca sería olvidado. Cuando los rayos del sol los envolvieron, el aire fresco olía a nuevas oportunidades. Lucía miró a su padre, y la conexión que compartían era indisoluble. ¿Crees que volveremos a ver al hada negra?, preguntó con curiosidad. Tal vez. Pero sé que estamos listos, respondió Iván, mirando el horizonte con determinación. Habían enfrentado lo peor, pero lo que esperaba era un futuro lleno de luz, con una sonrisa,
ambos se dirigieron a casa. Sin embargo, la oscuridad nunca desaparece del todo. Iván sabía que las batallas siempre continuarían. Pero había aprendido que la luz del amor puede vencer incluso a los miedos más profundos y oscuros. Y en esa verdad, había encontrado su libertad. Era hora de vivir plenamente. No te pierdas lo que viene. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal y activar todas las notificaciones para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like y muestra tu apoyo al canal, es vital para el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensas. Y por último, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Tu participación es lo que sustenta esta comunidad.